Bueno, dando continuidad al material anterior, vamos a iniciar con una explicación, digamos, un poco más de la estructura, un poco más a profundidad de lo que es el balance, y vamos a tratar así pues cada uno de estos estados financieros como con el fin de profundizar en el estudio de los mismos. Vamos a iniciar con el balance. Entonces, digamos que dentro de los estados financieros, dentro de la estructura financiera, las cuentas contables que yo utilizo para toma de decisiones dentro de los estados financieros básicos, pues son el balance general y el estado de resultados, de acuerdo a la estructura establecida también por el decreto 2650, desde los activos hasta los costos. Iniciamos con la representación del balance. Identificamos que el balance es un estado financiero de estructura que está conformada por los activos. Estos activos tienen una clasificación interna. Tenemos muchas clasificaciones, digamos, dentro de nuestras estructuras financieras. La primera clasificación que conocemos es la clasificación contable, de acuerdo a los códigos al decreto 2650. Pero en la presentación de estados financieros, la elaboración y estructura de los estados financieros que son sujetos a análisis, que son sujetos a presentación, manejan otra clasificación distinta. Entonces, iniciamos con los activos corrientes, entendiendo como activos corrientes todos aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en un periodo corto, en un tiempo corto, que se pueden generar recursos de entrada a la caja. Entendemos por activos fijos todo lo que se considera propiedad, planta y equipo. La clasificación de activo fijo se da porque la propiedad, planta y equipo yo la compro con el fin de utilizarla en el objeto social de mi actividad, hace parte de los bienes que yo utilizo, y esta propiedad, planta y equipo no la compro para venderla o comercializarla, yo la compro y debe estar en el estado financiero, pues a menos que algo extraordinario ocurra, durante los periodos de tiempo mínimos que son su vida útil. Entonces no rotan, se considera que son fijos. Tenemos dentro de los activos los diferidos, principalmente representados por los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos, que si bien es cierto, ya fueron pagados, en algún momento ya fueron corrientes dentro de la estructura del activo, están registrados para ser amortizados. Son gastos que yo realizo con anterioridad a su uso. En alguna medida, ya habiéndolos pagados, es un derecho que yo ya tengo de usar esos gastos que yo pagué por anticipado. Tenemos los activos de largo plazo, inversiones de largo plazo, que son aquellos dineros que yo invierto en el sistema financiero con el objetivo de obtener una rentabilidad, pero que los invierto a plazos superiores a un año, que no hago inversiones de tipo temporal, sino de tipo fijo. Por último, los otros activos, que usualmente están clasificados dentro del grupo 19 del PUC. Estos otros activos hacen referencia principalmente a obras de arte, a bienes de interés cultural, que no son los bienes más comunes de encontrar dentro de nuestras estructuras financieras. Ejemplos de esos activos corrientes tenemos el efectivo, inversiones temporales, la cartera, los inventarios. Dentro de los activos fijos encontramos los vehículos cuando son para uso de la empresa, el equipo de cómputo que se usa en la empresa, maquinaria y equipo, muebles y enseres, edificios. El crédito mercantil es un activo fijo, el count now es un activo fijo, las concesiones, las franquicias se consideran activos fijos. Dentro de los activos diferidos, pues encontramos los gastos diferidos. Ejemplos de ellos pueden ser los seguros, los arriendos, los intereses, cuando estos intereses son pagados por anticipado, y dentro de los cargos diferidos encontramos los costos preoperativos haciendo referencia a los pagos que yo realizo cuando cuando doy inicio a mi plan de negocio. Todos estos gastos de instalación, de legalización y demás, que son muy altos y que no compensan al iniciar el negocio con las ventas, los puedo diferir dentro de los costos preoperativos. Troqueles, afiliaciones, son valores que puedo diferir regularmente. Las inversiones de largo plazo, ya lo habíamos explicado, hace referencia a excesos de liquidez que yo
deposito en el sistema financiero y como no los necesito, los deposito en el sistema financiero a periodos superiores a un año. Y los otros activos, pues que no vamos a profundizar en ellos. Otra de las clasificaciones dentro de los activos en la estructura de nuestra empresa, en la estructura de nuestro balance, es que algunos de esos activos son productivos u operacionales y otros son improductivos. Dependiendo de esa capacidad de producir ganancia o de producir liquidez, los activos que son productivos pueden ser financiados. Los activos improductivos, se considera, no pueden ser financiados, deben ser aportados por los socios. ¿Qué consideramos un activo productivo? Un activo productivo es aquel que es capaz de generar una utilidad, una ganancia o una riqueza. Dentro de los activos productivos u operacionales podemos encontrar muchos, pero pues dependen del tipo de compañía que yo realice. Si yo estoy ejecutando la administración de una compañía comercial, el activo que va a generar la riqueza o la utilidad pues son los inventarios. Si yo no roto los inventarios, si yo no vendo ese inventario, yo no voy a tener utilidad. Desde otro punto de vista, en el sector de los servicios es variado. Por ejemplo, una empresa del sector financiero, pues el activo que es productivo es la cartera de créditos. Pero por el contrario, si yo soy una empresa que se dedica al diseño del software, el activo que produce son los equipos de cómputo. Entonces en los servicios puede variar de una línea a otra. Por ejemplo, en el caso de las empresas que son industriales, que se dedican a actividades industriales, el activo que es productivo, pues indiscutiblemente el inventario es productivo, pero una empresa industrial no puede estoquearse en inventario, no está para almacenar. Quien almacena es la empresa comercial. Entonces, desde este referente, el activo que es productivo para una empresa industrial es el activo fijo, la propiedad, planta y equipo, las máquinas. Entre más modernas sean sus máquinas y entre mejor equipada esté su planta, pues mayor capacidad de producción tiene, y esa producción de la mano efectivamente pues con la comercialización de su producto es el que genera las ganancias, las utilidades. Entonces, en una estructura financiera como es una entidad, una empresa industrial, la empresa industrial genera su rentabilidad a partir de una muy buena propiedad, planta y equipo. Esas serían en ese caso los activos productivos o activos operacionales. ¿Qué podemos considerar activos improductivos o activos no operacionales, digamos, en la media de los casos? Un activo no productivo es, por ejemplo, los gastos pagados por anticipado, los activos diferidos. Es decir, comprar los elementos de cafetería por anticipados y tenerlos almacenados, pues es tener un dinero improductivo porque él no está generando renta. Dependiendo del tipo de empresa, la propiedad, planta y equipo puede ser improductiva. Les doy un ejemplo. Si yo soy una comercializadora, yo tengo un negocio de autopartes y dentro de la estructura financiera yo tengo una propiedad de un local, una propiedad de un edificio con bodega que me genera una inversión de 600 millones de pesos y es de mi propiedad. Son 600 millones de pesos que están quietos, que no generan ninguna ganancia. Si bien es cierto, me ahorro el pago del arriendo porque eso es indiscutible, 600 millones de pesos colocados en mercancía, y si yo tengo la capacidad de comercializar ese producto con un margen bajo, hablemos de un 20%, esos 600 millones de pesos me van a generar una utilidad de 120 millones de pesos si fueran mercancía. Si son edificios no generan nada. Entonces, en muchos de los casos, la propiedad, planta y equipo, principalmente estructurada en edificaciones y en terrenos, se consideran activos improductivos. Es mejor en ese caso tener esos activos invertidos en mercancía, en el bien que produce o en cartera de créditos. Yo lo que hago es prestar dinero. Digamos que aquí evocamos un poco el concepto de Robert Kiyosaki, que habla que tener terrenos y edificaciones no siempre es un activo. Digamos que es otra forma de ver las finanzas y es otra forma de clasificar los bienes de propiedad de la empresa entre productivos e improductivos. Hay bienes que por más que me generan un ahorro de pronto en el arriendo, son improductivos porque si estuviesen clasificados o invertidos en otros tipos de
de activos generarían unas mayores utilidades. Entonces, básicamente esto en cuanto a los activos que son improductivos. Ejemplos de los activos productivos u operacionales: la cartera, un activo productivo; los inventarios, los activos fijos en la mayoría de los casos. Vamos a la estructura de los pasivos. ¿Qué ocurre con los pasivos? Dentro de la clasificación, o la primera clasificación de los pasivos, encontramos los pasivos financieros, pasivos comerciales, pasivos laborales, pasivos fiscales y otros pasivos. Entendiendo los pasivos financieros, aquellos que contraemos con entidades financieras o aquellos que responden a la emisión de bonos. Estos pasivos financieros se clasifican como tal porque tienen un costo financiero, es decir, son deudas que yo adquiero pagando interés. Entonces, por eso la clasificación de pasivo financiero. Los pasivos comerciales. Los pasivos comerciales son los pasivos con proveedores. Es el dinero que yo logro financiar o apalancar a través de mis proveedores cuando me dan unos cupos de endeudamiento que van entre los 30, 60 y 90 días. Digamos que la ventaja del endeudamiento comercial es que usualmente no tiene un costo financiero. Bueno, usualmente no, nunca tiene un costo financiero. De pronto intrínsecamente, cuando me venden a crédito me venden un poco más costoso o no me hago beneficiable a una serie de descuentos, lo que hace que yo compre regularmente más costoso a cuando compro de contado, que tengo la capacidad de negociar. Sin embargo, no existe dentro de los pasivos comerciales, digamos, el cobro, el ítem del cobro regular de interés. No me cobran interés, es un beneficio. ¿Cuál es la desventaja del endeudamiento con proveedores? Que el endeudamiento con proveedores es un endeudamiento que se hace a plazos de 30, 60, 90 días. Luego, mi composición de endeudamiento, mi apalancamiento no puede ser 100% proveedores. Sería lo ideal si me dieran unos plazos más amplios, sería perfecto, porque no me cobran intereses. Pero yo debo tener una mezcla adecuada dentro de lo que compro con proveedores y lo que financio a largo plazo. No puedo endeudarme con proveedores más allá de lo que efectivamente puedo pagar en el periodo de pago. Entonces, si ellos me dan 30 días para pagar, yo debo comprar lo que estrictamente sé que puedo hacer líquido en 30 días, o si no voy a tener un problema de liquidez hacia adelante. Los pasivos laborales son los pasivos con los trabajadores, los salarios por pagar, mientras se vence y se paga la quincena. Las prestaciones sociales tienen unos periodos de pago, entonces durante un tiempo la empresa va a estar debiendo a sus trabajadores. Los aportes parafiscales, pues no es que desaparezcan los parafiscales, desaparece como parafiscal el SENA y el ICBF, pero continúan existiendo las cajas de compensación familiar, luego la clasificación no cambia. Las pensiones por pagar, en el caso de las empresas que tienen aún pensionados anteriores a la ley 100, que los tienen pensionados directamente por la empresa y que son unos pasivos laborales de importancia relativa dentro de su estructura financiera. Los fiscales, pues no vamos a ahondar en los pasivos fiscales, son las cuentas por pagar al Estado vía impuestos. Y los otros pasivos, principalmente representados en las cuentas de ingresos diferidos, por el grupo 27 de los pasivos. Bien. La siguiente clasificación dentro de estos grupos de pasivos, o sea, otra clasificación dentro de los pasivos, es que tenemos pasivos con costo financiero y sin costo financiero. Esto es, digamos que otra clasificación adicional. ¿Cuáles son esos pasivos con costo financiero? Son los que generan gastos financieros que son deducibles del impuesto de renta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, un pasivo financiero es una obligación, una deuda que yo adquiero con un tercero, normalmente una entidad financiera, pero también puede ser un particular. Un particular me puede prestar dinero y cobrarme interés, siempre que no me cobre más allá de la usura, pues es perfectamente legal. Entonces genera un gasto financiero que son los intereses. Pero esos intereses deben ser deducibles del impuesto de renta. ¿Cuáles no son deducibles del impuesto de renta? Por ejemplo, los intereses de mora. Los intereses
son un gasto, pero no se clasifica como un gasto financiero. El interés de mora no es un gasto que se pueda deducir de renta. Es decir, el Estado colombiano valora, evalúa y acepta que usted como empresa se tiene que endeudar en algunos casos para crecer, para realizar proyectos, y en ese sentido genera unos costos financieros, unos pagos de interés, pero el Estado colombiano no acepta que usted se ponga en mora. Es decir, cuando usted le va a depurar la renta, le dice, bueno, muy bien que usted se hubiese endeudado, muy bien el proyecto, pero si usted pagó mora, pagó intereses de mora, pues eso no se los descuento porque yo no asumo la responsabilidad del incumplimiento. Entonces, digamos que es una característica especial. Se considera pasivo financieros que generan gastos financieros y que sean deducibles de impuesto de renta. Obligaciones con entidades financieras como y bonos y papeles comerciales por pagar o préstamos de socios. Entonces, ¿qué encontramos dentro de los pasivos financieros? Encontramos que yo como empresa puedo emitir bonos o papeles comerciales, usualmente bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son una forma de apalancarse de las entidades distintas al sistema financiero. Entonces yo puedo hacer emisión de bonos, que son títulos valores, en los que busco inversionistas, personas que tengan el dinero y que estén interesadas en generar una rentabilidad sobre ese dinero. Usualmente esos bonos para el inversionista son más rentables que ir a llevar el dinero al sistema financiero. Y para quien necesita recursos, en este caso la empresa, emitir bonos le generan un costo financiero más bajo que el que le genera la entidad financiera. Entonces digamos que es un mercado que ha venido creciendo en las grandes compañías, es una forma de invertir y de generar y llevar a cabo proyectos con unos costos más bajos. Encontramos también los préstamos de los socios. Entonces el socio le puede prestar dinero a su compañía, es perfectamente válido. Iniciando la compañía, el socio realiza sus aportes y así empieza la compañía a existir, pero si la empresa requiere más recursos, el socio le puede prestar con costo financiero. O sea, le puede prestar dinero a su propia empresa y cobrarle intereses, y la empresa está perfectamente en la posibilidad jurídica y legal de asumir ese costo financiero. Es válido. Vamos a estudiar un poco, digamos, la estructura patrimonial de la empresa. ¿Qué encontramos dentro del patrimonio de las compañías? Encontramos el capital, ¿cierto? Que es como el aporte que realizan los socios. Encontramos las utilidades retenidas, que son las utilidades que la empresa obtiene a través del tiempo, pero que aún no las ha distribuido, que las asambleas o las juntas de socios han decidido no pagarlas vía dividendo. Y encontramos los superávit de capital, que corresponden al aumento del patrimonio, de algunas cuentas del patrimonio, como consecuencia del incremento del valor de los activos. Entonces recordemos que cuando yo tengo una valorización en un activo, yo registro contablemente un débito a la cuenta 19, al grupo 19 de las valorizaciones, y un crédito a la cuenta patrimonial del patrimonio, ¿cierto? Entonces ese superávit de capital es el crecimiento, digámoslo así, en el valor de algunos de los activos, principalmente los terrenos. Las cuentas que usualmente registran este crecimiento son las cuentas de los terrenos. Vamos a explicar un poquitico algo que tiene que ver con el capital en las sociedades anónimas, que usualmente existe duda, principalmente cuando se elaboran y se constituyen las empresas, que se hacen las actas de constitución o las minutas. Existe duda frente a lo que es la estructura del patrimonio en una empresa sociedad anónima que tiene estructurado su patrimonio en acciones. Encontramos tres tres conceptos dentro de lo que es la estructura del capital en una sociedad anónima. Entonces encontramos el capital autorizado. El capital autorizado es el que las entidades de control le permiten como máximo a la sociedad. Una entidad de control, en este caso sería una superintendencia, o cuando yo voy y solicito la autorización para emitir las acciones, lo hago a través de la Cámara de Comercio. El capital suscrito es el que los socios se comprometen a pagar en un término no mayor a un año. Entonces, a mí me autorizan un valor
Una parte de ese valor no lo pago, lo dejo suscrito, digamos que es como una cuenta por pagar, por así decir, y el capital pagado es el efectivamente cancelado por los socios, es el que efectivamente los socios al iniciar la compañía entregan a la empresa. Entonces, tengo un capital que es autorizado, pero no necesariamente todo debe pagarse al iniciar el proyecto. Lo que se paga se clasifica como capital pagado, y lo que aún estoy comprometido a pagar lo llamo capital suscrito. Esa es la diferencia entre suscrito y pagado. Cuando ya todo el capital suscrito está pagado, puedo encontrar en los estados financieros que solamente encuentro la cuenta de capital pagado. Algunas empresas o personas dejan el total del capital autorizado como nombre de la cuenta o simplemente capital. No tendría ningún inconveniente. Dentro de las utilidades retenidas, entonces contamos con utilidades retenidas apropiadas y utilidades retenidas no apropiadas. Entonces, apropiadas, las utilidades retenidas apropiadas corresponden a las reservas. Son apropiaciones o porcentajes, valores dentro de la utilidad que son retenidas o efectuadas con un propósito específico. Y las no apropiadas son las utilidades a disposición de los socios, es decir, yo obtengo unas utilidades retenidas, unas son apropiadas, se quedan dentro de mi estructura del patrimonio, y las que no son apropiadas son susceptibles de ser pagadas vía dividendo. En la clasificación de las reservas, tenemos una reserva legal, ¿cierto?, establecida por la ley que debe apropiar la empresa. Cada periodo hasta llegar a un tope, ese tope está determinado en el 50% de su capital. Debe por obligación reservar el 10% de sus utilidades hasta llegar a ese 50% del capital, pudiéndolo exceder. Tenemos reservas estatutarias, que son reservas adicionales, son aquellas estipuladas por los socios al momento de conformar la empresa. Entonces, con el fin de darle fortaleza patrimonial a la compañía, los socios cuando inician la empresa deciden por su estatuto, que es la norma digamos fundamental de la compañía, establecer unas reservas adicionales. Tenemos también unas reservas ocasionales, que son las que se constituyen en un momento determinado. Usualmente se hacen en asambleas generales. Entonces se decide fortalecer el patrimonio, se decide estructurar, digamos, crecer de pronto en el tema de liquidez, o se decide que la compañía no tiene la liquidez suficiente para pagar los dividendos. Entonces, en forma ocasional, cuando se reúnen los asambleístas o cuando se reúnen las juntas directivas o las juntas de socios, deciden crear reservas ocasionales para fortalecer el patrimonio o con fines específicos como son proveer de recursos a la compañía y no descapitalizar vía pago de dividendos, y evitar así financiaciones adicionales.